Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la última clase del semestre. Vamos a ver dos ejemplitos de programación y con eso vamos a dar ya por terminado el curso para estar listos para tener todos los temas revisados para el examen del próximo viernes. Ok, entonces vamos a continuar, vamos a ver un ejemplo de un trigger y un ejemplo de un procedimiento y con eso si queda. Pongan mucha atención, ¿no? Si todo queda claro, no deberían de tener problema alguno con el ejercicio, los ejercicios que vengan en el examen. Ya después sugiero, pero eso ya queda a su consideración, revisar a detalle, pues, si pueden, todo este PDF. Este PDF les puede ayudar mucho para tener buen nivel de programación PL/SQL, ¿ok? Para efectos de examen, como pues nada más vemos una introducción a la programación PL/SQL, solamente pues se preguntan cosas sencillas, ¿no? Si hay que hacer un ejercicio de programación, es un solo ejercicio de programación, pero es sencillo, ¿ok? Por lo mismo de que no, pues el semestre no da para más, ¿no? Pero sí sugiero que dentro de sus habilidades, tener un buen nivel de programación a nivel de base de datos es bueno, ¿no? Se utiliza. En distintos casos pueden hacer uso de estas herramientas, entonces este PDF les puede ayudar. Bueno, voy a retomar lo de los conceptos del trigger que estábamos viendo en la última clase. Voy a retomar los eventos y ya para pasar a dos conceptos más y vemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces, estábamos platicando de los eventos que puede cachar un trigger de tipo DML. ¿Se acuerdan que vimos que puede haber hasta 4 posibles eventos? Eh, lo que se le llaman before o after statement y lo que se le llaman before each row o after each row, ¿no? Acuérdense de lo que vimos la vez pasada. Una sentencia SQL, sobre todo, por ejemplo, un update, puede afectar a varios registros. Por ejemplo, supongamos que afecta a estos 3 registros. Entonces, un trigger podemos hacer que dispare una sola vez por toda la instrucción update, ya sea antes o tal vez después. ¿Ok? Si no nos importa que el trigger dispare por cada registro que se afecta, entonces estamos hablando de un trigger de tipo before statement o after statement. Entonces este sería un primer evento, un segundo evento. Si queremos que dispare por cada uno de los registros que afecta, entonces aquí hablaríamos de un trigger before each row, o sea que se dispararía aquí justo antes de que se afecte al registro, ya sea cuando se haga justamente antes de que se haga el cambio, el update, y también justo después que se hizo el cambio, o se hace un after each row. Entonces tenemos un tercer evento, cuarto evento. Ok, tenemos un máximo de 4 eventos que pudiéramos cachar al momento de aplicar una operación de ML. Ok, entonces vamos a enfocarnos, los triggers más comunes que se lleguen a usar son los triggers a nivel de registro. O sea, nos interesa validar por cada registro que se afecte, nos interesa que se ejecute el código, ¿ok? Entonces, esos son los más comunes que normalmente llegan a programarse, ¿ok? Eh, decíamos que entonces la clasificación de los triggers en un trigger de tipo simple se puede atender a alguno de ellos, no se puede atender a todos al mismo tiempo, sino solo alguno de estos 4. En un compound, por lo contrario, podríamos ahí sí manejar hasta inclusive los 4 eventos, ¿ok? Entonces, para efectos del curso nos vamos a enfocar únicamente a los simple DML triggers, es decir, triggers que solamente afectan un solo evento, ¿ok? Bueno, la sintaxis ya para crear un trigger entonces sería create o replace trigger, el nombre del trigger. Aquí indicamos si va a ser un before o un after. Después indicamos las sentencias DML que podemos, que queremos cachar, que pueden ser delete, insert, update
o inclusive pueden ser las tres. Se vale aquí poner las tres, ¿ok? Y luego viene, en el caso de update, bien que viene la palabra off. Este off me sirve para indicar inclusive qué columnas puedo monitorear cuando se actualicen. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir cuando se actualice el email de un estudiante o cuando se actualice la calificación de un estudiante, queremos que un trigger se ejecute. Eso nada más ocurre con update, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Un evento de un insert o un delete no tiene sentido monitorear una columna, ¿no? Porque hacemos inserciones a nivel de registro, no a nivel de columna. Entonces, la opción off aplica únicamente para sentencias update, ¿no? Después viene el on, es decir, sobre qué tabla va a estar asociado ese trigger. ¿Ok? Recuerden que un trigger se asocia a una tabla. Y ya después viene el código del trigger. Bueno, antes de ello ponemos for each row, escribimos for each row cuando nos interesa que el trigger dispare por cada renglón afectado. Ya de aquí para abajo viene el bloque PLSQL del que ya hemos platicado la vez pasada. Pues aquí ya programamos lo que aplique. Ok. Bueno, entonces, antes de ver los ejemplos, un concepto más que es interesante revisar es el de dos variables muy importantes que se utilizan al momento de programar un trigger, ¿ok? Que se le llaman las variables o también pseudo records, que le llaman .new y .old. ¿Qué son estas variables? Bueno, cuando ustedes quieran, por ejemplo, tienen aquí el código de un trigger, ¿ok? Este es su código del trigger. ¿Qué pasa si su código necesita leer o tener acceso al registro que provocó el evento? Supongamos que por acá está el usuario y lanza un insert, pero al lanzar un insert significa que por ahí hay un registro que es el que el usuario está intentando insertar. Este registro tiene columnas y por lo tanto tiene valores. Si nosotros, por ejemplo, imagínense que es un trigger, oye, quiero que valides una regla de negocio. Cuando se inserte un nuevo cliente, valida que, no sé, que a lo mejor su tarjeta de crédito tenga cierta estructura. Entonces necesitamos acceder a la tarjeta de crédito, ¿no? Del registro que se está insertando. Entonces las variables .new y .old justamente contienen eso. Por ejemplo, .new es una variable que apuntaría al registro que se va a insertar o que se acaba de insertar. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, esta sintaxis, .new y el nombre de una columna para hacer referencia a los valores del registro que se están insertando o que se están o que se van a insertar, ¿ok? O que se acaban de insertar. Entonces, para eso sirven estos pseudo records, ¿ok? Para acceder al registro que se va, que está provocando el evento, ¿no? Que se acaba de insertar o que se va a insertar. ¿Por qué existen dos? ¿Por qué existen new y old? Porque, por ejemplo, cuando se va a insertar un nuevo registro, ¿ok? ¿Cuál de las dos variables creen que deberíamos de usar? ¿2.new o $.old? Si es un registro que se va a insertar. New. Exacto, deberíamos de acceder a new porque es un nuevo registro. Por lo tanto, new va a apuntar al nuevo registro al que se va a insertar, ¿ok? ¿Y qué creen que qué valores tendrían old? No hay un registro viejo, ¿verdad? No hay un registro viejo que se va a insertar. Entonces, new va a apuntar tendría valores nulos. Entonces, aquí tienen que tener cuidado porque si utilizan old, old con un evento de inserción, pues van a obtener valores nulos, ¿no? Y seguramente no es lo que quieren. ¿Ok? Tiene un poco más de sentido, por ejemplo, cuando lanzamos una sentencia update. Si lanzamos una sentencia update, ¿qué creen que contenga o a qué creen que apunte las variables .new y .sol?
Pues supongo que old será un valor constante que tiene los valores del registro antes de cualquier actualización y new es los valores que podemos actualizar, que cambiaron después de la actualización y tal. Así es correcto. Update, dos puntos all apuntaría a los valores que tenía el registro antes de que se lanzara el update, o sea, antes del cambio. ¿Ok? Y dos puntos all tendría ya el registro con los nuevos valores, con los valores que se están cambiando a través de la instrucción update. Entonces, aquí sí, tanto dos puntos new como dos puntos old tienen valores diferentes de nulo. Y aquí sí podemos usar ambas variables dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Si queremos saber cuáles son los nuevos valores o los valores que traía la sentencia update o que modificó la sentencia update, utilizamos dos puntos new. O si queremos recuperar la versión viejita, la versión que tenía el registro antes de ser afectado por el update, utilizaríamos dos puntos old. ¿Ok? Entonces, en una sentencia update, ambas variables tienen valor. ¿Ok? Por ejemplo, en delete, piensen en delete cuál de las dos tendría valor, ¿no? Mientras, denme un segundito, ahorita regreso. Listo, ya estoy de regreso. Entonces, en el caso entonces de un delete, ¿cuál de las dos variables creen que deberíamos de usar? Delete. Old. Aquí deberíamos de usar old, muy bien. New no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delete apuntaría al registro viejito, es decir, el registro que existía, o al registro que se va a eliminar, o al registro que se va o que se acaba de eliminar. Entonces, en un evento de delete, lo correcto es usar la variable old, ¿ok? Porque es la que contiene el registro que se va a eliminar o que se acaba de eliminar, ¿ok? Nótese que de repente les digo que se va o que se acaba. Eso es porque recuerden que tenemos un trigger que puede ser un before o un after, ¿ok? Algo importante es que sin importar si es un before o si es un after, estas variables apuntan a lo mismo. O sea, da igual si el trigger es before. Diríamos, si es before, por ejemplo, para un insert, dos puntos new apuntaría, si es un before, al registro que se va a insertar. Y si es un after, diríamos dos puntos new apunta al registro que se acaba de insertar. Pero al final apunta al mismo valor. ¿Ok? Entonces, por el hecho de ser un before o un after, las variables dos puntos new y dos puntos old no tienen diferencia, apuntan al mismo valor. ¿Ok? Por ejemplo, en un delete, dos puntos old diríamos, utilizamos la variable dos puntos old, pero si es un before, es un trigger de tipo before, diríamos entonces que old apuntaría al registro que se va a eliminar. Y si es un after, diríamos que dos puntos old apuntaría al registro que se acaba de eliminar. Pero al final da igual, contiene los mismos datos la variable. ¿Ok? Y para un update también, ¿no? Pasa lo mismo. En un update, si tenemos un before trigger, dos puntos new tendría pues el dato, ¿no? Del registro que se va a actualizar ya con los nuevos valores. ¿Ok? Y dos puntos all tendría pues la versión viejita, ¿no? Del registro que se va a actualizar. Entonces da igual, ¿no? Si es un before o si un after. ¿Ok? Aquí lo que interesa más es en realidad es el tipo de instrucción, si va a ser un insert, si va a ser un update o si va a ser un delete. ¿Ok? Entonces eso es para acceder a los datos del registro que está provocando disparar un evento, ¿no? Bueno, ese es un
un concepto. Antes de pasar al ejemplo, necesito mostrarles un concepto más, que son las unas atributos que se le llaman predicados condicionales. Un predicado condicional se emplea para casos en donde un trigger lo configuremos para atender operaciones de ML que pueden ser más de una operación de ML. Por ejemplo, ¿qué pasa si creamos un trigger y le decimos quiero que caches eventos tanto de insert como update como de delete? Entonces utilizamos estas instrucciones, inserting, updating y deleting. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Miren, por ejemplo, aquí este es un ejemplo de un trigger muy sencillito. Create or replace trigger T y es un trigger de tipo before. ¿Ok? Y va a disparar antes de que se haga ¿qué? Una inserción, una actualización, pues saben que tienen OR, y de la actualización queremos monitorear el nombre y el estatus. O inclusive que se haga un delete de la tabla libro. Entonces, por ejemplo, inserting, updating se utiliza para distinguir cuál es el evento. O sea, en este mismo código estamos atendiendo a estos tres eventos, insert, update o delete. Y con estas opciones podemos, si queremos distinguir cuál fue el evento que provocó el trigger, fue un insert, fue un update, fue un delete. Entonces, ahí hacemos lo que tengamos que hacer, ¿no? La lógica. Entonces, con esas palabritas podemos tener un solo código, un solo programa que se encargue de atender a todos los DMLs. Ya dependiendo del evento, si fue una inserción, pues ejecutamos el código que esté en cada bloque when, ¿no? Esto es como si fuera un switch. ¿Ok? Ahora, en el caso de update, vean que podemos poner inclusive la columna, es decir, cuando el evento que disparó el evento haya sido una actualización de la columna nombre, quiero que ejecutes esto, ¿no? Cuando se haga una actualización de la columna status libro ID, entonces hacemos esto, ¿ok? Entonces para eso sirven esas opciones. Bueno, estos eran los dos conceptos que les quería mostrar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que ninguna, profesor. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. El clásico ejemplo que todo mundo quiere poner en el proyecto final. Por lo tanto, como este ejemplo ya está programado, pues sí lo pueden poner si quieren en su proyecto final, pero no cuenta como parte de los triggers que les pide, porque pues ya es un ejemplo muy trillado y muy sencillo, ¿no? Y ahorita que lo vean, pues van a querer ponerlo en el proyecto, pero pues hay que tener mejores ideas, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de histórico que vimos en el tema 5? Que si tenemos una tabla y queremos, por ejemplo, monitorear cómo van cambiando sus estatus, de estatus del libro, ¿ok? Que decíamos, a cada estatus se le asigna una fecha. No sé si se acuerdan de esa parte. En donde si le cambiábamos el estatus del libro, implicaba insertar un registro en el histórico. O si creamos un nuevo libro, también se le creaba su entrada en el histórico. Entonces decíamos, un libro a lo largo del tiempo puede tener que, por lo menos, una entrada a su histórico, máximo N. ¿No? Y entonces, cada que se haga una inserción, se generaría un registro en el histórico. Cada vez que se haga un update, se genera otro registro. Entonces, por ejemplo, es clásico utilizar un trigger, ¿verdad? Para que solita la base vaya alimentando el historial. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Asignarle un trigger a la tabla histórico. ¿Ok? Asignarle un trigger a la tabla histórico y decirle, ¿sabes qué? No, perdón, no a la tabla histórico, no, a la tabla libro. Asignarle un trigger a la tabla libro y cuando se actualice el estatus de este libro,
pues vamos a generar una inserción en el histórico. ¿Ok? O cuando se realice un cambio en el estatus, también lanzamos un histórico. El trigger, perdón, para que actualice el histórico. Entonces, ese sería un ejemplo que vamos a revisar. Antes de ver el código, ¿sí se entendió la idea de lo que haría el trigger? Sí, profesor. Ok. Entonces ya, a ver, pregunta. ¿Qué tipo de trigger primero tendríamos que hacer? Es un trigger de ML porque queremos cachar operaciones de ML. ¿Qué operaciones sería interesante cachar con base al comportamiento del histórico que vimos en el tema 5? ¿Qué operaciones de ML deberíamos de cachar? Insert, update, delete. ¿Cuál de ellas? El update. Podría ser el update cuando le cambien el estatus, pero nada más el update. Pues también el insert para insertar el primer estatus que tuvo el libro. Ajá, exacto. Entonces, este trigger podríamos hacer vía dos eventos, ¿no? Que maneje inserciones y actualizaciones. Ahora, ¿se acuerdan que comentamos qué tipo de trigger sería a nivel statement o a nivel registro? Imagínense que lanzan una sentencia update y modifican el estatus de 5 libros, ¿no? Ustedes pueden lanzar una sentencia update y la sentencia va a cambiar el estatus de 5 libros, ¿no? En la misma instrucción. ¿Qué tendría que ocurrir en el histórico si actualizo 5 libros? Sí tendrían que actualizar los 5. Ah, y Más bien, ajá, es correcto, pero más bien al decir actualizar, recuerden que qué es lo que se hace en el histórico. En el histórico se actualiza, se inserta. se insertan, muy bien, nada más para quedar claros, ¿no? Si una sentencia update modifica cinco registros, entonces tendría que haber 5 registros en el histórico, ¿cierto? Para cada uno de los cambios de estatus que hubo. Entonces, ¿qué tipo de trigger me interesaría? ¿A nivel de statement o a nivel de registro? A nivel de registro. Correcto, tiene que ser a nivel de registro porque necesito que se genere un nuevo registro por cada cambio realizado en el histórico, ¿no? Ok, entonces sería un trigger de ML que maneje los 3 eventos y que sea a nivel de registro. ¿Ok? Bueno, creo que alguien iba a comentarlo. ¿No? Ok. Muy bien, entonces el ejemplo de este trigger sería, se vería así. Abusados, ¿eh? Porque en el examen parcial o les toca un trigger o les toca un procedimiento. Alguno de esos dos objetos van a programar en el ejercicio del examen. Recuerden que el 20% de la calificación es el trigger y el ejercicio de programación, perdón, que puede ser un trigger, un procedimiento, y el 80% son las consultas. ¿Ok? Y entonces, dependiendo qué examen les toque, pues es si van a hacer un procedimiento o un trigger. ¿Ok? Entonces ya para acotar más, lo que pueden estudiar para el viernes es la parte de triggers, la parte de procedimientos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo creamos entonces el trigger del histórico? Create o replace trigger, le ponemos el nombre, luego le indicamos que va a hacer un qué, after insert or update. ¿No? Queremos cachar un insert y un update sobre que en el caso de update, vean que puedo decirle inclusive que cuando cambie la columna de su estatus, ¿no? Para el update, cuando cambie la columna de estatus, entonces se va a disparar el trigger. ¿Sobre qué tabla entonces estamos actuando? Sobre la tabla del libro, ¿no? Y como les comentaba, para indicar que se va a disparar por cada registro, ponemos for each row, ¿ok? For each row. Y ya de aquí viene el bloque, ¿no? El bloque PLSQL, que fue lo que estuvimos platicando la vez pasada.
Y observen qué estoy haciendo aquí. Primero, esto es muy sencillo, ¿no? Solamente esto es una declaración de variables que utiliza el programa. ¿Ok? Ahora quisiera que me indicaran qué hace esta instrucción select. A ver si pueden detectar qué se está haciendo aquí. Guardando el valor siguiente de la secuencia. Ok, aquí estamos obteniendo el valor de la secuencia siguiente, nextVal, y se lo estamos asignando a la variable bIsId. ¿Se acuerdan qué restricción tiene la cláusula into? O más bien, ¿qué restricciones tiene a nivel general escribir sentencias select dentro de un bloque PLSQL? ¿Qué restricciones tenía? Ok, acuérdense que una sentencia select no la podemos poner así normalita. Por ejemplo, si yo le quito el into y nada más pongo select histórico status libros guión bajo sec next val from dual, el código no compilaría. ¿Por qué? Porque la sentencia select me regresan datos y esos datos tienen que ser cachados, tienen que ser asignados a algo. Si no, entonces no tendría sentido ejecutar esa sentencia. Estamos dentro de un programa. Entonces es como si ustedes invocan a una función y el valor que se les regresa, pues no lo usan, ¿no? Digo, hay lenguajes que sí los dejan, ¿no? Pero entonces, ¿para qué le invoco la función si no me va, si no voy a utilizar su resultado? No. Entonces, en ese sentido, va parecido a la sentencia select. Los datos que obtenga los debo de cachar o los debo de asignar a variables, como en el caso de into. Aquí se lo está asignando a la variable bIsId. ¿Ok? Ese es por un lado. Ahora, into tiene la restricción también que decíamos la vez pasada. ¿Cuántos registros debería de regresarme la consulta para que se pueda hacer la asignación correcta del valor? Uno solo. Un solo registro, exacto, porque no puedo tener variables, o al menos así a nivel básico, que estén apuntando a dos registros o a dos valores de la misma columna, ¿no? Más de una vez. Entonces, ese es un requisito que tiene into. Ahora otra cosa, y si la consulta no regresa a 0 registros, aquí también habría un problema. Into no puede recibir valores nulos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurra, cuando tengamos más datos y también cuando tengamos más datos y la consulta nos regrese más de un registro, entonces aquí lo correcto es utilizar un cursor. ¿Ok? Un cursor. Ya la vez pasada vimos su sintaxis, ¿no? Entonces, nada más acuérdense de eso, ¿no? Cuidado con el into o con el manejo de cursores cuando hagan consultas. En este caso no es tan necesario crear no es tan necesario crear un cursor porque ¿cuántos datos me regresaría esta consulta? Solamente uno, ¿no? Que sería el siguiente consecutivo. Entonces, tranquilamente puedo poner into y se lo asigno a la variable bIsId. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacen estas tres instrucciones? A ver si les hacen sentido. ¿Quién me dice? Pues en esta ocasión estamos recuperando los datos del libro que se insertó dentro de nuestras variables. Ajá. ¿Y por qué decimos que se acaban de insertar o que se van a insertar? Aquí es que se acaban de insertar por el after. Ajá, como es un after, diríamos que los datos del libro que se acaban de insertar. Pues con esas variables podemos recuperar los valores, ¿no?
de estas columnas. Ok. Ahora abajo vean que tiene que 2 puntos new y aquí 2 puntos old. Ok. Y como pueden observar en el caso de un update, aquí aparecerían los dos valores, ¿no? En otra situación aparecerían como nulos. Ok. Mandamos imprimir aquí un mensajito para mostrar pues los parámetros que recibimos tal vez, ¿no? Y por último lanzamos la inserción en el histórico. ¿Ok? Entonces vean que cuidado aquí con los valores, ¿no? Insert into histórico, status libro y todos estos son las columnas. Ajá, pero los valores observen que lo estamos sacando de dónde. Estos valores, ¿quiénes son estas variables? Los valores que recuperamos del Es, select y del new. exacto, esto es parte de aquí, ¿no? Entonces ya con eso ya puedo insertar en el histórico y ya tengo el trigger terminado. ¿Ok? Aquí no se ve, pero se recomienda, por ejemplo, bueno, cuando el trigger se termina de ejecutar, de programar, acuérdense que hay que poner signo de ejecución y aparte la cadena que me permite ver posibles errores de compilación, que sería ¿cuál? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se ve que hay que No me repasar acuerdo. esta parte, verdad? Sí, es todo nuevo, ¿Y cuándo lo piensan hacer si el examen es el miércoles? Digo, el viernes. ahora mismo. Hmm, En poquito tiempo, pues es mucho, ¿no? Sí, de hecho ayer yo me tuve Luego, que instalar todo, profesor. Y sí funcionó todo bien. ¿cómo que instalar todas estas alturas del semestre? Sí, porque, bueno, como tip de próximo semestre, dígales que no usen Ubuntu 21. ¿Por qué? ¿Salió malo o qué? Sí, conflictúa mucho con Docker. Mira, qué cosas. Voy a hacer la prueba, a ver qué tal se comporta con Ubuntu 21. Qué bueno que me dices, antes de que empiece el semestre, verificarlo, ¿no? A lo mejor hay manera de resolverlo, ¿no? ¿No te acuerdas qué errores marcaba? Por ejemplo, para todo lo que es desplegado de gráficos, solamente se puede hacer si estoy ejecutando Docker desde el usuario Oracle de Ubuntu. Mm, Está Sí, muy raro. ese es un errorcillo que también vi que ocurría en Fedora. Pero bueno, voy a revisarlo. Ok, entonces, show errors. Show errors es importante porque nos muestra errores de compilación. Ok. Bueno, dudas en cuanto a este ejemplo. Entonces, realmente, si se fija, la programación PL no es complicada. Nada más es ver algunos conceptos, no son muchos los conceptos y sintaxis. Ok. Si tienen ya experiencia con otros lenguajes que la deben de tener ya a estas alturas, ¿verdad? No tendrían mucho problema en volverse, pues, casi expertos en PLSQL, ¿no? Un poquito de práctica y con eso. Bueno, otro ejemplo sería el que les acabo de comentar, que es qué pasa si quiero distinguir, ¿no? Cuando sea un evento de inserción o de actualización, pues puedo utilizar un switch, ¿verdad? Pongo case y entonces pongo cuando el evento sea una inserción, hago tal cosa. Cuando sea una actualización, e inclusive aquí vean, cuando se haya actualizado el nombre, hago tal cosa. Cuando se haya actualizado esta columna, y aquí ya pueden poner todo el código que quieran validar, ¿no? Y lo mismo para un delete. Entonces, para triggers que manejen varios eventos, este puede ser una opción adecuada. Porque en el del histórico no tiene por ejemplo, when inserting o when updating? ¿Por qué creen que no fue necesario poner esto?
en el ejemplo de acá. Nunca lo puse y vean que estamos cachando tanto insert como update. Pero en ese caso el código que vamos a ejecutar es el mismo por ambos eventos. Ajá, exacto. Entonces, cuando es el código es el mismo, idéntico, pues no tiene sentido dividirlo, ¿no? O distinguir entre eventos. Entonces, por eso no fue necesario. Muy bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora entonces lo que son los procedimientos. ¿Ok? Todo esto que estoy pasando, pues son otros temas que no se preguntan ya en examen, pero pueden ser importantes a la hora de... bueno, este es un punto que nada más quisiera comentar. Cuando estén programando un trigger, no intenten, por ejemplo, hacer consultas sobre la misma tabla, ¿ok? Que está provocando el evento. Por ejemplo, aquí el trigger se está lanzando porque ocurrió alguna operación DML sobre la tabla libro. Pero imagínense que fue un insert. Se va a insertar o se acaba de insertar un registro. Y luego ustedes lanzan un count sobre la misma tabla. ¿Qué creen que puede pasar con este conteo? Aquí la pregunta sería, supongamos que la tabla tiene 5 registros o 3 registros como ven aquí. ¿Ok? Y luego intentan insertar un cuarto registro, ¿no? Bueno, supongamos que la tabla tiene 3 registros y luego crean el trigger. Después que crean el trigger, intentan insertar un cuarto registro. Al insertar el cuarto registro, el trigger dispara y luego hacen un count hacia la tabla. ¿Qué resultado debería de darles count? 4. 4, ¿por qué? Pero, pues, ¿me dirías que 4 por el nuevo registro? Sí. ¿Y qué pasa si es ¿cómo podemos tener la certeza? Porque este registro apenas se va a insertar. ¿Qué tal si le pones un before? Si se dan cuenta aquí el detalle. O sea, están queriendo contar los registros de una tabla, considerando a un registro que a lo mejor apenas se va a insertar, o que inclusive, ¿qué pasa si por alguna razón el trigger falla? Entonces, si se genera una excepción, ya no daría 4, ¿no? Daría 3. Entonces, no es seguro lanzar consultas sobre una tabla que está en proceso de hacer nuevas inserciones o nuevas eliminaciones o nuevas actualizaciones, ¿no? Es como hacer una especie de lectura sucia. ¿Se acuerdan cuando vimos las lecturas sucias en el tema 8? Entonces hay que esperarnos a que el proceso termine para poder hacer la consulta. Eso es lo que ocurre en las transacciones. Pero aquí en un trigger, pues no me estoy esperando, ¿no? O sea, apenas el registro se va a insertar y yo ya quiero hacer conteo, ¿no? Entonces hay una regla que dice que no se recomienda hacer consultas sobre la misma tabla que tenga el trigger asociado. ¿Sí lo ven? Aquí quiero obtener consulta del libro y a la vez el trigger está provocando eventos que se dispare cuando haya eventos en la misma tabla, libro y libro. ¿Qué problema puedo generar ahí? Un problema que en Oracle le llaman tablas mutantes, ¿no? Como que una tabla mutante, ¿no? ¿De cuándo que una tabla muta? Pero ese nombre se lo pusieron porque dice, el error que les puede salir dice, la tabla está mutando, pero ¿qué significa que esté mutando en realidad? Que no pueden acceder a hacer alguna consulta a la tabla porque la tabla está en proceso de hacer una inserción o una eliminación o una actualización y ese evento es justamente el que están cachando, ¿ok? Entonces, no se recomienda hacer ese tipo de consultas. La razón por la cual quisieran hacer una consulta al libro es tal vez a lo mejor porque quieren saber los valores del nuevo registro. Entonces, pero para eso pueden utilizar las variables new y all. ¿Ok?
De otra manera, pueden provocar ese error de tabla mutante. Entonces tengan cuidado cuando programen su trigger, ¿no? Si necesitan acceder a la misma tabla, hay que revisar si realmente es necesario. Y si es muy, muy necesario y no les sirven estas variables, entonces ahí podríamos auxiliarnos por un trigger de tipo compound, ¿no? Pero bueno, aquí el tip que les puedo dar para efectos del curso de examen, no vamos a requerir consultar a la misma tabla. Si ustedes lo intentan hacer, algo andan haciendo mal, ¿ok? Porque no, para los alcances del curso no nos vamos a meter con este detalle, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a pasar a lo que sería un procedimiento, ¿ok? Un procedimiento almacenado. ¿Se acuerdan? Platicamos la vez pasada de la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un trigger con un procedimiento almacenado? Primero, ¿quién me dice? Que el procedimiento almacenado no se llama de forma automática. Ajá, sino que sí tiene que ser invocado por un usuario y el trigger se invoca de forma automática. Otra diferencia, el trigger, por ejemplo, por lo mismo de que se dispara en automático, no acepta parámetros. Un trigger, un procedimiento sí puede aceptar parámetros. ¿Ok? ¿Y recuerdan cuál era la diferencia entre una función y un procedimiento almacenado? Las funciones no tienen efectos secundarios, sino que solamente dependen de sus parámetros para regresarte un valor. Ajá, muy bien. Y por ahí hay otra, ¿no? Que tiene que ver con el valor de retorno. Que siempre debe de ser determinista. Eso más que nada, no, fíjate que ahí eso era para la cuestión de los índices basados en funciones, ¿no? Pero ya en general una función no es requisito que sea determinista, puedes tener funciones no determinísticas. Más bien me refería al valor de retorno. Una función sí puede regresar un valor de retorno, ¿no? Como las que han usado, to char, to date, me regresan algo. Y un procedimiento almacenado no regresa valor en ningún valor. ¿Ok? Y también entonces la otra es que a diferencia también de una función, el procedimiento almacenado puede recibir parámetros de entrada y de salida. ¿Ok? ¿Cuáles eran la diferencia entre un parámetro de entrada y uno de salida? ¿Recuerdan? Que uno es para que le pases datos a la función y el otro es para que mediante ello te regrese un dato. ¿Mediante qué, perdón? No alcancé a escuchar esa parte. Mediante el parámetro de salida te regrese un dato. Así es. O sea, es algo equivalente a un paso de Referencia paso de por valor. valores por referencia, ajá, o por valores. Entonces, es una manera de simular, ¿no? Múltiples valores de retorno. Un parámetro de salida puede ser modificado dentro del procedimiento y ese valor puedo consultarlo, puedo leerlo ya por fuera del procedimiento. ¿Ok? Entonces es una manera de ver el resultado de una variable, ¿no? Es como simular un valor de retorno. Bueno, la sintaxis para crear un procedimiento almacenado es create o replace procedure, ¿ok? El nombre del procedimiento, el esquema si yo quiero. Y ya después viene la lista de argumentos. Si es de entrada, digo que es in. Si es de salida, digo que es out. Y puede ser de ambos, ¿no? Tanto de entrada como de salida. Entonces pongo in, out. ¿Ok? Después viene la palabra is o la palabra as. Y ya después viene el código. ¿Ok? El código. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Y dice lo siguiente.
considerando el siguiente modelo relacional, crear un procedimiento almacenado llamado creasignatura, que será empleado para registrar una nueva asignatura. Las especificaciones del procedimiento son, va a recibir como valores de entrada los datos de la asignatura, sus créditos, su clave de plan de estudios, ¿ok? Nombre de la asignatura requerida en caso de que la materia esté seriada con otra. Por ejemplo, vamos a insertar cálculo integral. Uno de los parámetros le voy a indicar quién es su asignatura antecedente, que le diría cálculo diferencial, ¿no? Ese sería uno de sus parámetros. ¿Ok? Luego dice, adicional a los parámetros anteriores, el procedimiento recibirá un parámetro de salida. El procedimiento deberá inicializar este parámetro con el identificador de la asignatura asignado empleando la secuencia. O sea, una vez que se registró la asignatura nueva, ese parámetro de salida que deberá contener el nuevo ID o el ID generado por la secuencia para que ese ID pueda ser usado fuera del procedimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se puede resolver y ahorita comentamos estos dos puntos. Entonces, más o menos el código sería así. Create or replace procedure, el nombre del procedimiento, y definimos los parámetros. Nos van a pasar, no, más bien, nos proporcionan el ID de la asignatura, pero vean que es de salida. Aquí es donde vamos a escribir el nuevo ID. Cuando invoquemos al procedimiento, la variable no tiene que tener un valor. Puedo pasarle una variable que no esté inicializada. ¿Por qué? Porque el procedimiento es quien la va a inicializar. ¿Ok? Después viene el nombre de la nueva asignatura, los créditos de la nueva asignatura, un parámetro, ojo, que es varchar 2, y aquí me indica la clave del plan. Nada más que aquí va a haber un detalle, ¿no? Porque en la asignatura tengo plan de estudios ID, no tengo la clave. ¿Qué se les ocurre hacer para resolver este detallito? Si nos pasan la clave, ¿qué puedo hacer? La clave está acá. Hacer una consulta de qué valor tiene esa clave. Ajá, más bien qué ID, ¿no? ¿Qué ID tiene esta clave? Y con este ID ya lo insertamos aquí. ¿Sí es claro? Y luego algo parecido pasa con la requerida, ¿no? Me dan el nombre de la asignatura requerida. Por ejemplo, aquí pondría en este parámetro cálculo diferencial, ¿no? Es la asignatura antecedente de cálculo integral. Pero me dan el nombre. En la asignatura requerida, ¿qué debo de poner? El ID. Entonces, igual que puedo hacer con el nombre de cálculo diferencial. Sería como Consultar ponerle si ID 1. No, porque si le pones el ID 1, ¿cómo sabes que es de cálculo diferencial? No puedes garantizar que el ID 1 sea de cálculo diferencial, ¿estás de acuerdo? Ok, sí. ¿Qué haríamos entonces? consultar el ID. Pues buscarlo, ¿no? ¿Y dónde lo busco? Pues en la misma tabla, ¿no? Si me dan la palabra cálculo diferencial, puedo hacer una consulta asignatura que me diga, dime cuál es el ID de la asignatura que se llame cálculo diferencial. ¿Ok? Ahora vean que este parámetro tiene un valor por default. Hay parámetros que pueden ser opcionales. Si le pongo un valor por default, entonces le voy a decir que si por ejemplo, si quiero crear una asignatura que no tenga una asignatura requerida, puedo omitir este parámetro y entonces aquí el valor que tendría por default la variable sería null. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es una asignatura que no tiene antecedente. Bueno, ya que declaramos los parámetros, entonces vean, después viene la palabra is. Y en un procedimiento almacenado no existe la palabra declare, no se pone declare.
¿ok? Sino que directamente no hay declare, sino que directamente puedo declarar las variables sin la necesidad de ponerle esta cláusula. Entonces aquí estoy declarando dos variables. ¿Se acuerdan de este estilo de declarar variables? ¿Quién me dice qué significa todo esto? Cuando vimos los dos estilos de... Que B-asignatura ID Ajá, se le asigna el tipo de asignatura requerida ID dentro de la tabla asignatura. ajá, el tipo de dato de esa columna, muy bien. Y lo mismo pasa con lo mismo pasa con el Bplan ID, ¿cierto? Nada más que aquí es otra tabla y otra columna. Muy bien. Y luego viene el bloque begin end, ¿ok? Siempre les recomiendo cuando empiecen a hacer sus códigos, escriban begin, luego escriban end, diagonal y show errors para un procedimiento, una función o un trigger, y ya después se ponen a poner todo el cuerpo del código, todo el cuerpo del bloque. Entonces ya aquí en el bloque begin, ¿qué hace esta primera instrucción? Otra vez parecida a la vez pasada. Obtiene un valor de la secuencia y lo guarda en B-asignatura ID. Obtiene el valor de la secuencia, ajá, y lo guarda en una variable, ¿ok? Muy bien. Y luego, después, ¿qué hace esta parte de aquí? Lo que les comentaba, ¿no? Como nos pasan la clave, no tengo el ID. Entonces, pero puedo hacer una consulta a la tabla plan de estudios, ¿no? Select plan de estudios ID y lo asigno a la variable bplan ID, ¿ok? Y repito nuevamente cuáles eran las restricciones de Intune, que lo comentamos hace ratito. Y que tenemos que guardar el valor. No simplemente hacer la consulta. Bueno, ese es de una sentencia select, pero en particular el into, ¿qué otras restricciones tiene? Que no puede ser null. Ajá, es decir, la sentencia me debe de regresar ¿cuántos registros? Mínimo, 1, máximo, 1. 1. ¿Eso se cumple con esa condición, con esa consulta? Diría que sí. Sí se cumpliría, ¿no? La única excepción es que el parámetro B clave plan le pasaran al procedimiento una clave de un plan que no exista, ¿no? O qué tal si le paso null al parámetro. Ahí obtendría un error, pero bueno, ese ya se debe a un error de los datos que me están pasando como parámetro, ¿no? Entonces, pero si la clave existe, sí me regresaría un solo registro, ¿ok? Bueno, luego, ya que tenemos ahí el ID, ahora dice abajo, en caso de haber asignatura requerida, ¿no? Obtener el ID. Entonces, observen, ahí estamos validando si el nombre de la asignatura requerida, ¿ok? Is not null, o sea que si nos proporcionaron una asignatura requerida, ¿qué se hace aquí? Pues seleccionar el ID correspondiente al nombre Ujú. que nos dieron. Ajá, exacto. Para poder hacer la inserción, ¿no? Y si no, entonces el ID de la asignatura requerida, ¿cuánto va a valer? Null. Null, quiere decir que no tiene esa asignatura nueva un antecedente. Y ya por último insertamos. Insert into asignatura y ya le pasamos los valores de las variables. Ok. Y ya. Ahora fíjense, a ver si se entendió.
tenemos una variable de salida, que es ¿quién? ¿Quién es el parámetro de salida más bien? B asignatura ID, ¿no? ¿En qué momento se le asignó un valor a B asignatura ID? A ver si detectan en el código aquí en dónde. ¿Fue en el insert? No. Aquí. Ah, no, en la primera, en el primer select, ¿verdad? Exacto. Aquí miren. El valor que nos trae la secuencia, ¿a quién se lo estoy asignando? A esta variable, pero esta variable, ¿quién es? Asignatura ¿Esta variable de dónde viene? es uno de los parámetros de salida. Es uno de los parámetros de salida, exacto. Ahí es donde ya estoy asignando. ¿Ok? Si yo intentara hacer esto con un parámetro de entrada, como por ejemplo con bNombre, ¿qué creen que pase? Como no es de salida, me va a marcar un error. Los parámetros de entrada no pueden modificarse, son solo de lectura. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de este código, de este procedimiento? Ok, ahora, No, profesor. ¿cómo lo invocamos? ¿Cómo lo usamos? Bueno, hay, digamos, la forma más sencilla, y es la que vamos a ver, es a través de un procedimiento, un bloque anónimo. ¿Ok? Un bloque anónimo. Entonces, recuerden la sintaxis de un bloque anónimo. Directamente ponemos declare, begin y end y ejecutamos. O sea, no tengo que ponerle create algo, ¿no? Es un bloque anónimo. La primera instrucción que hace, ¿se acuerdan? ¿O por qué es importante esta primera instrucción? Para poder ver en nuestra herramienta los mensajes impresos en la con DBMS Output y tal. Ajá, es para habilitar los mensajes en consola. Luego, en el bloque anónimo estoy declarando una variable, vean, BID es de tipo numérico. Y luego empezamos en begin. Ok. Y ya aquí directamente podemos invocar al procedimiento almacenado únicamente para, a través de su nombre, como si fuera una función, ¿no? Crea asignatura, así se llama el procedimiento, crea asignatura, ¿ok? Crea asignatura. Entonces lo puedo, pongo el nombre del procedimiento, paréntesis, y pongo la lista de sus parámetros, que en este caso sería ¿quién? ¿Quién es BID? Fíjense. La variable del bloque. La variable del bloque. Es una variable y nótese que no la estoy inicializando porque va a ser una variable, es un parámetro de salida. ¿Ok? Aquí no podría, por ejemplo, enviarle un valor fijo. Me marcaría un error aquí el código porque para que sea un parámetro de salida forzosamente tiene que ser ¿qué? Una variable. Si no, ¿cómo escribimos en ella? ¿No? No puedo escribir en un valor fijo, por ejemplo, ¿no? Como es el segundo parámetro. Entonces, paso a los demás parámetros que sería el nombre de la asignatura, sus créditos y su clave de plan. ¿Ok? Y ya me crea la nueva asignatura que se llama electrónica, ¿no? Y nótese que ya una vez que se ejecute el procedimiento, perfectamente puedo hacer uso de la variable de salida para mostrar su valor. ¿Ok? Y algo parecido pasa en el siguiente ejemplo. Agrego electrónica digital, ¿no? Con un BID
de salida igual otra vez, pero ahora le digo que la asignatura antecedente es electrónica, ¿no? Justamente la que acabo de crear. ¿Ok? Y listo. Entonces, de esta manera puedo invocar un procedimiento. Hay otra forma que es directamente desde SQL Plus sin crear un bloque anónimo, es decir, sin poner begin en. Se puede invocar así con la palabra exec. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta aquí sería más la idea de un procedimiento. Otra cosa que recomendaría es el manejo de de las transacciones. A nivel general, los códigos, los procedimientos, triggers, funciones, al ser objetos reutilizables, ¿no? O que se pueden ejecutar múltiples veces, e inclusive a veces por diferentes usuarios, no deberían de hacer ni commit ni rollback de las transacciones, porque no sabemos cuál es el alcance de cada transacción de cada usuario, ¿no? A lo mejor el usuario no quiere que al momento de ejecutar el procedimiento se acabe la transacción. Entonces, la buena práctica nos dice es que tratemos de evitar utilizar este tipo de instrucciones aquí, a menos que estemos muy conscientes de qué es lo que se va a hacer y que realmente el usuario quiera hacer commit cuando termine de ejecutarse el trigger. Perdón, bueno, sí puede ser el trigger o el procedimiento almacenado. ¿Ok? Bueno. Y por último, las funciones. Antes de pasar a esto, ¿alguna pregunta, alguna duda de procedimientos almacenados? Nótese que nunca hay un valor de retorno, ¿no? Puedo poner return en un procedimiento almacenado, por ejemplo, pero debe ser sin parámetros. Simplemente para indicarle al procedimiento que ya acabó. Pero realmente no estoy regresando nada, ¿no? Porque no pongo ningún parámetro aquí. ¿Ok? A diferencia de una función sí. Entonces, la sintaxis de una función es esta. Create or replace function, viene el nombre, después viene la lista de sus argumentos. ¿Ok? Y aquí sí pongo un valor de retorno. ¿Ok? En una función también puedo tener variables de entrada y salida, pero también puedo tener valores de retorno. ¿Ok? Entonces, un ejemplo muy sencillito, crear una función que realice la unión de hasta 5 cadenas empleando un carácter de unión. Por ejemplo, para las cadenas A, B, C y D y E, generar una cadena empleando el carácter, empleando este carácter como separador, ¿no? Entonces la función deberá regresar esta cadena. O sea, es un ejemplo muy sencillo que lo que hace es como que concatenar, ¿no? Como que concatenar cadenas. Entonces, observen que esta función se llama create or replace function. Le pongo un nombre, ¿ok? Y va a tener estos parámetros, una primer cadena y otras 5 más. Vean que los primeros 3 parámetros son obligatorios, al menos necesito de 2 cadenas, ¿no? Para concatenar y puede soportar hasta 5 cadenas a la vez. Todas tienen un valor por default nulo. ¿Ok? Y pues ya aquí en el cuerpo lo único que hago es hacer la lógica, ¿no? Dependiendo de los valores de los parámetros, si son nulos o no nulos, vamos concatenando y al final ya generamos una sola instrucción, que es una sola variable, que es la que regreso. Entonces aquí sí se vale poner return y el valor. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejarle con lo que sería lo que vendría en el examen, ¿no? Funciones realmente no nos voy a preguntar función. Puede ser un procedimiento o un trigger. Enfóquense en esos dos objetos. ¿Ok? ¿Qué recomiendo para practicar? Sé que no hicimos ejercicios, pero por cuestiones de tiempo, ¿qué pueden hacer? En su Drive tienen una serie. ¿Ok? Tienen una serie en donde hay varios ejercicios de programación.
Voy a abrir aquí rápidamente Drive. Y vamos a ver la serie. Ok. Aquí está. ¿Qué sugiero que hagan para practicar? Inclusive estos mismos ejemplos que vimos, los pueden volver a programar, captúrenlos, ¿no? En un editor, ejecútenlos para que comprueben su funcionamiento. Recomiendo resolver el ejercicio 1.2 y 1.3. ¿Ok? Es un procedimiento. No, el primero es un bloque anónimo, pero lo pueden volver procedimiento. Entonces, o pueden ser el 1.2, el 1.3 y ya, porque el 1.4 sí está más pesadito. ¿Ok? Ahora, esto está resuelto. Si ustedes, por ejemplo, revisan el video del otro grupo, en las clases que hemos tenido, porque ahí vamos un poquito más adelante, ahí ya todos esos ejercicios los hemos resuelto. El día de mañana todavía estamos resolviendo el de inscribir a un alumno, que sería ya lo cerré. Este ejercicio, el de inscribir a un alumno. El del trigger, el 1.2 y el 1.3 ya están resueltos, están en los videos de clases pasadas y el día de mañana vamos a terminar de programar este procedimiento. Entonces, si ustedes quieren entrar el día de mañana, pueden hacerlo para que vean cómo lo resolvemos. ¿Ok? Eso es un programa muy largo, pero es mucho más complicado, obviamente, que lo que se pregunta en examen, pero si ustedes lo entienden, el del examen es una vacilada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a dejarle hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algo. Tengo reunión a las 10:30, entonces nos quedan 12 minutos. En estos 12 minutos, pues podemos revisar dudas, comentarios, algo que necesiten para pues el examen del viernes. ¿Ok? Entonces ustedes dirán preguntas, dudas. ¿A qué hora es la clase que menciona mañana? A las 7. Ok. Rayos. ¿Todavía tienen clases de otras materias? Sí, Sí, todavía. Es la única clase que todavía me queda. Qué barbaridad. Bueno, por lo menos mi consuelo es que no soy el único profesor que le sigue dando clases. Es que todavía este es el remanente de lo del problemita del paro, ¿no? Que nos quitaron una semana y esa semana la que ahorita nos está pegando, ¿no? A pesar de hacer uso de la semana de finales, pues vean, o sea, estamos terminando así a muy deprisa, ¿no? Porque son 16 semanas, ¿no? Nos dieron nada más 15 y luego le quitamos los asuetos que tuvimos, pues imagínense. Pero bueno, así es esto. Me preguntan aquí en el chat, ¿el examen es a la misma hora de la clase del viernes? Sí, el examen va a ser, normalmente nos conectamos a la 1, ¿no? Entonces, el viernes a la 1 tenemos sí. el examen, ¿ok? Bueno, los números asignados, yo se los doy ese día. Sí, pues son muy poquitos, entonces ese mismo día rápido les digo sus números, ¿no? O si no, les envío correo. Ok, ya veré. Cualquiera de las dos opciones. Les envío correo o se los digo el mismo día. Entonces, acuérdense, tips para el examen. ¿Qué tips les puedo dar? Vamos a darles algunos tips para que, digamos, estén un poquito más enfocados a lo que va a venir. Entonces, el examen prácticamente son 2 preguntas nada más. 2 preguntas, 2 ejercicios. El primer ejercicio, obviamente, perdón, tiene varios incisos. Básicamente tienen que resolver entre 8 y 10 consultas. Puro select, ¿no? Puras consultas. Entonces, cada consulta les pide, les valida con cierto concepto.
¿Qué conceptos son los que tienen que tener bien claros? Porque segurito vienen. Un ejercicio de álgebra relacional. ¿Ok? Que lo vimos en su momento. Es decir, poner la expresión en álgebra relacional, pasarlo a SQL tal vez. ¿Ok? Otro, seguro va a venir ejemplo de un inner join, segurito. ¿Ok? Puede ser con alguna de las dos sintaxis. ¿Ok? Outer join segurito viene, al menos un ejercicio, segurito viene, un outer join. Natural join segurito viene al menos un ejemplo de natural join. Un ejercicio de un self join, que en realidad self join no existe, pero más bien este es un join con con tablas, con FKs, con relaciones recursivas más bien. Segurito viene uno de esos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Subconsultas. Antes de eso. Funciones de agregación. Segurito. Y eso ya saben que viene ¿qué? Group by y having. Segurito. ¿Ok? Al menos un ejercicio de esto. 7. Subconsultas. ¿Qué subconsultas recomiendo estudiar? Subconsultas en select, en la cláusula from y en where. Nada más. ¿Ok? Puede que venga uno o dos ejercicios en donde requieran de una subconsulta. ¿Ok? Bueno, y ya, esos son los temas que segurito vienen en el primer ejercicio. En el ejercicio 2 es un ejercicio de programación. ¿Ok? Y les digo aquí, puede que les toque un trigger o puede que les toque un procedimiento. Entonces, estudien bien los conceptos que vimos de un trigger o los de un procedimiento. ¿Qué otra cosa? Estudien bien las restricciones de INTO. ¿Ok? Acuérdense bien de las restricciones de las cláusulas de las sentencias select. ¿Ok? Revisen la parte de los cursores. Es muy importante. Segurito viene un cursor. Segurito. En particular, estudien for loop. Con que estudien bien el for loop es suficiente. ¿Ok? Y pues prácticamente es eso. ¿Ok? Entonces, los ejercicios, los ejemplos que vienen en el PDF, los ejercicios básicos, son los que les pueden ayudar. Y con eso es normalmente, ¿qué es lo que se les piden en el ejercicio de examen? Hacer tal vez una consulta, ¿no? A través de un cursor de su programa, tiene que definir una consulta a través de un cursor y luego ya que tienen el cursor, recorren el cursor y normalmente se les pide hacer algo dentro del cursor. ¿Ok? A veces es hacer un cambio, una inserción, una actualización y ya. Entonces casi siempre los programitas de los exámenes son así. Haz una consulta a través de un cursor, hazle algo a cada uno de los registros que trae esa consulta, ese cursor, ¿no? Y ya. Entonces, y otra cosa es invocar a un procedimiento a partir de un bloque anónimo, que fue lo que vimos hace ratito. Se fijan ahí, es muy sencillo, nada más ponen declare, begin, end y ponen ahí el nombre del procedimiento, le pasan los parámetros. Abusado si es de salida, pues le mandan una variable y es todo. Anónimo.
¿Ok? Bueno, no sé por qué no me pone los acentos aquí, pero bueno. Y ya. ¿Ok? ¿Todas preguntas? No, profesor. Sale pues, entonces, pues si no hay más, nos vemos el viernes. ¿Ok? Pueden hacer su formulario si quieren. En otros semestres, sobre todo en presencial, solía pedirles un formulario en donde ponían su resumen de toda la sintaxis, de todos los conceptos, ¿no? A lo mejor les es más útil a que si se ponen a buscar en los PDFs a la hora del examen, pues les puede restar tiempo, ¿no? Yo sería más de la idea que tuvieran su propio acordeón, ¿no? Sus propias notas para que sea más ágil a la hora de buscar una sintaxis, algo que no se acuerden, ¿no? A estar buscando en los PDFs, ¿no? Que pues son bastante extensos. Pero bueno, son solamente ideas. Cuídense entonces, nos vemos el viernes. Buen día. Gracias, profesor. Nos vemos el Gracias, viernes. profesor. Buen día. Hasta luego. Bueno, los que quieran entrar mañana, la liga de Zoom la tienen, ¿se acuerdan en aquel correo largo que les envié al inicio del semestre? Ahí tienen los accesos para acceder a la clase, ¿no? Si tienen todavía el correo, si no lo tienen, pueden consultarlo en la página de los grupos de Google. Ahí está todo el historial de los correos. Y si no, pues si quieren, entonces envíenme un correo y les envío la liga. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. Buen día. Buen día, profesor. Hasta luego. Bye.